La maldición de la higuera. Este es uno de los episodios más desconcertantes que nosotros encontramos en los evangelios. Porque lo que se ve aquí a primera vista es una sobrereacción de Jesús contra una higuera que no tenía frutos fuera de temporada. Marcos dice explícitamente en el versículo 13 que no era tiempo de higos. Y sin embargo, Jesús parece estar tan molesto con esta higuera que la maldice para que nunca vuelva a tener frutos. De hecho, este es el único pasaje de los evangelios en donde vemos a Jesús haciendo un milagro que resulta en destrucción, no en restauración. Bertrand Russell, un famoso ateo del siglo XX, cita este incidente como un argumento en contra del cristianismo. Según él, aquí nos topamos con un Jesús que descarga su furia contra una planta inocente, manifestando una conducta que no es propia de un hombre justo y mucho menos de alguien que dice ser el Hijo de Dios. Otro escéptico dice que la maldición de la higuera por no tener fruto cuando no era tiempo de fruto es como patear a un perro porque no puede hablar inglés. Mis hermanos, debemos ver esta reacción como un berrinche de parte de alguien que la Biblia dice que nunca pecó. ¿O hay algo más profundo aquí que tal vez algunas personas están pasando por alto? ¿Cómo conectamos al Jesús de Marcos capítulo 11 con ese otro Jesús manso, humilde, que mostró tanta compasión, tanta misericordia, tanta paciencia a lo largo de todo su ministerio? Mis hermanos, ¿por qué Jesús maldijo esta higuera? Y tal vez lo más relevante para nosotros hoy, ¿por qué el Espíritu Santo quiso que el evangelista Marcos incluyera este relato en su evangelio? ¿Por qué este pasaje es tan importante? Para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros veamos este texto a la luz de su contexto. La semana pasada, o antes pasada, estuvimos considerando en los versículos 1 al 11 de Marcos capítulo 11 la llegada de Jesús a Jerusalén, un evento que marcó el principio del fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en el famoso Domingo de Ramos. 4 días más tarde, Jesús sería condenado a morir en una cruz en plena celebración de la fiesta de la Pascua. Así que muchas de las personas que aclamaron a Jesús cuando entró en Jerusalén ese Domingo de Ramos, echando palmas en el camino y los mantos y gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mis hermanos, esa misma semana iban a pedir a gritos que Jesús fuera crucificado, y el Señor sabía eso. Él sabía que todas esas exclamaciones de alabanza y todo ese fervor religioso no concordaba con la realidad de sus corazones. De hecho, Lucas nos dice en el relato paralelo que en ese momento Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús lloró por la religión vacía y ritualista de su pueblo, por la incredulidad de toda esta gente que, a pesar de todas las aclamaciones que hacían a favor de Jesús, tenían un corazón endurecido. Él lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por causa de haber despreciado y rechazado a su rey. Y es en ese estado de ánimo que el Señor se retira de Jerusalén ese día para pasar la noche en Betania con sus discípulos. Pero el lunes en la mañana regresan a Jerusalén. Y es entonces cuando ocurre este extraño encuentro con la higuera. Vean una vez más el versículo 12. Al día siguiente, es decir, el lunes en la mañana, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Era un hombre, era Dios y era hombre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Pero cuando llegó, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos.
Los árboles de higuera eran muy comunes, eran muy apreciados en la nación de Israel. Sus higos más grandes y maduros se recogen en los meses de agosto y octubre, pero este incidente está ocurriendo durante la fiesta de la Pascua. Así que estamos en el mes de abril. De ahí el comentario de Marcos en el versículo 13 de que no era tiempo de higos. Sin embargo, es importante saber que para finales de marzo, al inicio de la primavera, algunas clases de higueras producen unas brevas comestibles que salen juntamente con las hojas y que los árabes llaman tax. Cuando una higuera tenía muchas hojas en esa época del año, pero no tenía ninguna de esas brevas, era un indicativo seguro de que esa planta iba a ser estéril durante todo el año. Algo no anda bien cuando una higuera está llena de hojas en la primavera, pero no tiene fruto. Eso es un claro indicativo de que la planta está enferma o de que tal vez se está secando por dentro, aunque por fuera parezca que todo está bien. Y eso fue lo que sucedió con esta higuera. Estaba llena de hojas, pero no tenía ningún fruto, dice Marcos. En otras palabras, este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. La fachada se veía muy bien, estaba llena de hojas, pero era completamente estéril. Y Jesús decide convertir esta higuera en una especie de parábola visual, como una imagen profética de lo que iba a suceder con la nación de Israel, algo que era muy usual entre los profetas del Antiguo Testamento. Ellos usaban objetos visuales para transmitir sus enseñanzas proféticas. De manera, mis hermanos, que el Señor está usando la higuera en una forma simbólica para referirse a la nación de Israel, porque esta era una figura que los judíos conocían muy bien. En el Antiguo Testamento, una higuera fructífera era un símbolo de la bendición de Dios, así como una higuera estéril era un fruto de juicio y de condenación. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 8, versículo 13, Dios le dice a la nación de Israel por medio del profeta Jeremías que debido a sus pecados, sus vides quedarían sin uvas, sus higueras sin higos y sin hojas. Y el Señor Jesucristo usó esta misma figura en una de sus parábolas para hablar de la futura condenación de Israel. En Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Ven la similitud en estos dos pasajes? Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años, ¿cuánto tiempo duró el ministerio del Señor? He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que el Señor está profetizando en este incidente en Marcos capítulo 11 es que había llegado el tiempo de cortar la higuera. Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. Dice en el versículo 20 que la higuera que Jesús maldijo ese día se secó desde la raíz. Y lo mismo iba a suceder con la nación de Israel por causa de su pecado, por causa de su religiosidad vacía, ritualista, meramente ceremonial. Ahora, hermanos, si nos quedamos en este punto y vemos la maldición de la higuera únicamente en relación a lo que sucedió con el pueblo de Israel hace 2000 años, nosotros hemos perdido la relevancia de esta historia para nosotros en el día de hoy. Cuando Juan el Bautista decía en su predicación en Mateo capítulo 3, recuerdan que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no tiene buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Él no se refería únicamente a los judíos. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado. ¿Sabes lo que esto significa?
que todo aquel que profesa ser creyente, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión, está en peligro de terminar en el infierno, independientemente de la iglesia a la que pertenezca, independientemente de la cantidad de ministerios y de actividades en lo que tú estés envuelto durante el resto de la semana. Estás en peligro de terminar en el infierno. En Mateo capítulo 7, versículo 21, hay uno de los pasajes más duros que nosotros encontramos en el Evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán, pero Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: yo nunca os conocí. ¿Oyeron eso? Personas que estaban profetizando, personas que estaban echando fuera demonios, personas que estaban haciendo muchos milagros, y Jesús dice que en el día del juicio Él les dirá: yo nunca os conocí, ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban echando fuera demonios, ni cuando estaban profetizando, ni cuando estaban haciendo milagros. Yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor insistió en este asunto más de una vez durante su ministerio, porque mis amados, mis amadísimos hermanos de IBCJ, es un peligro muy real para los que profesan ser creyentes, pero que no viven como si lo fueran, que terminen en el infierno. El árbol se conoce por el fruto, dice el Señor en Mateo 12:32, no por las hojas, no por el follaje, no por lo bien que se ve por fuera. El árbol se conoce por el fruto. Esta higuera se veía muy bien a la distancia, pero estaba podrida por dentro. Y Jesús la maldijo. Mi amigo, aquí no estamos hablando de una persona que dice ser atea. Aquí no estamos hablando de una persona que vive una vida abiertamente inmoral. No. La nación de Israel profesaba creer en Jehová. Ellos profesaban creer en el Dios vivo y verdadero. Ellos profesaban tener la palabra de Dios en alta estima. Pero este pasaje nos enseña que Israel tenía un problema en la raíz. Tenía un problema en la raíz que no le permitía producir los frutos que se esperaban de ella. ¿Cuál era el problema? Eso nos lleva a la segunda escena de este relato: la purificación del templo. La purificación del templo, versículo 15. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y versículo 16 es el único, Marcos es el único que narra este incidente. Dice: y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Jesús se puso allí y no permitió durante quién sabe cuántas horas que usaran el templo como un atajo. Ahora, hermanos, es muy difícil para nosotros en el día de hoy entender lo que este lugar significaba para un judío en los días del Señor. Pero el templo en Jerusalén era el eje alrededor del cual giraba toda la vida nacional, toda la vida religiosa de la nación. Este edificio simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Era lo que le daba al judío un sentido de pertenencia, de identidad. El templo era el lugar donde ellos podían encontrarse con Dios, donde ellos se reconciliaban con Él a través de los sacrificios que fueron ordenados en la ley de Moisés. Todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba diseñado para hacerle ver al pueblo de Dios que Él no toma el pecado a la ligera, que no hay reconciliación a menos que muera un inocente. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23.
De manera que la existencia misma del templo era un recordatorio de que nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros las cuentas que tenemos pendientes con su justicia perfecta por causa de nuestros pecados. Pero lamentablemente, los mismos líderes religiosos que debían enseñar estas verdades al pueblo terminaron corrompiendo y profanando este lugar de adoración y de reconciliación. Y yo les pediría que tratáramos en esta mañana de usar nuestra imaginación para ver lo que Jesús vio ese lunes en la mañana. Todo el patio exterior del edificio del templo era conocido como el atrio de los gentiles, porque ese era el único lugar permitido para aquellos que no eran judíos. Dios había hecho provisión para que los gentiles pudieran acercarse a Dios, pudieran acercarse a su casa y conocer al Dios vivo y verdadero. Pero los líderes religiosos de la nación tomaron una decisión genial: usar ese espacio destinado a los gentiles para colocar un montón de puestos donde se vendían los animales para el sacrificio. Ahora, recuerden, hermanos, que esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua. Generalmente la población de Jerusalén se triplicaba en esos días con los miles y miles de peregrinos que venían de todas partes del imperio a presentar sus sacrificios, el sacrificio del Cordero Pascual. Dice el historiador Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, que hubo un año en particular durante la fiesta de la Pascua que se vendieron en los atrios del templo 250,000 corderos para el sacrificio. 250,000 corderos en el atrio del templo solo en esa semana. Ahora imagínate el templo de Dios, el atrio de afuera. Imagínate la gente, el gentío, la bulla, cada cual tratando de atraer a los clientes con un mejor animal, con una mejor oferta, y todo eso con la agravante de que los sacerdotes eran los dueños de la mayoría de esos puestos de venta. Era un negociazo. El templo parecía cualquier otra cosa menos un lugar de adoración donde se invitaba a todo el mundo a venir a la presencia del Señor. Y es esto lo que provoca la indignación de Jesús. Vean el versículo 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A propósito, el Señor está citando aquí dos pasajes del Antiguo Testamento. Estas no son sus propias palabras. Él está diciendo: ¿ustedes no leyeron lo que está escrito en su Biblia? En la palabra que ustedes dicen honrar, en la Biblia que ustedes dicen tener en alta estima. ¿Ustedes no leyeron en Isaías capítulo 56 versículos 6 y 7 donde se anuncia explícitamente que el propósito del templo era atraer a personas de todo el mundo para que conocieran al Dios vivo y verdadero? ¿Ustedes no leyeron eso? Cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación, en Génesis capítulo 12, ¿qué le dice el Señor? Yo te he llamado para hacer de ti una gran nación y a través de esa nación bendecir a todas las familias de la tierra. Israel nunca estuvo supuesta a ser una nación exclusivista, sino el instrumento a través del cual el nombre de Dios sería dado a conocer a todas las naciones. Pero Israel perdió de vista su razón de ser como pueblo de Dios, al punto de convertir el patio de los gentiles en un mercado. Y es interesante lo que hace Jesús aquí, porque había una creencia popular en los días del Señor
de que al llegar el Mesías, Él iba a expulsar a todos los extranjeros del templo. El exclusivismo de Israel. Pero ¿qué hace Jesús? Exactamente lo contrario. Él expulsa a los judíos del atrio de los gentiles para dar acceso a gentiles como tú y como yo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, el otro pasaje que Jesús está citando aquí se encuentra en el capítulo 7 del libro de Jeremías. Y mis hermanos, este es un texto que nosotros debemos mirar con mucha atención, porque abre una ventana que nos ayuda a ver con más claridad qué fue lo que llenó de tristeza y de indignación el corazón de Jesús en ese día. El profeta Jeremías había estado proclamando un mensaje de juicio contra la nación de Israel por causa de sus pecados. Israel será invadida por los babilonios y el pueblo será llevado al exilio. Ese era el mensaje básico del profeta Jeremías. Pero ellos entendían que eso no podía suceder porque el templo del Señor estaba en medio de ellos. El templo del Señor se había convertido en una especie de resguardo, en una especie de talismán que los protegía del castigo de Dios. Y es por eso que Jeremías les dice en el capítulo 7, no confiéis en palabras engañosas, diciendo templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. En otras palabras, no presten oído a los falsos profetas que les dicen lo que ustedes quieren oír, que el juicio de Dios no puede caer sobre Jerusalén, porque esta es la ciudad que Él escogió para edificar su casa. No presten oído a esos profetas. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Ustedes van a seguir viviendo como les da la gana y entonces vienen el sábado aquí al templo de Jehová y piensan que ya por eso van a escapar del juicio de Dios. Y ahora es que Jeremías pregunta, ¿se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? ¿Qué es lo que Jeremías está diciendo aquí? La ciudad de Jerusalén estaba rodeada de cuevas que los ladrones aprovechaban después de cometer sus fechorías para escapar del brazo de la justicia. Y lo que Jeremías está diciendo es que eso era exactamente lo que los judíos estaban haciendo en el templo. Y es lo que Jesús está diciendo a los judíos de su época. Ustedes se están escudando detrás de sus rituales, se están escudando detrás de sus ceremonias para protegerse del castigo de Dios y seguir viviendo como les diera la gana. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Y eso nos lleva de vuelta, mis hermanos, a la maldición de la higuera. Israel era como un árbol frondoso, era un árbol lleno de hojas. Ahí estaba el templo durante la Pascua, lleno de peregrinos, llevando sus sacrificios al altar. Todo parecía estar bien, pero la realidad es que no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Era una mera fachada de religiosidad, pero sin fruto. Si la Biblia enseña que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios 2. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente descansando en Cristo y en su obra de redención. Pero hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, todo aquel que realmente cree, todo aquel que realmente se arrepiente, manifiesta a través de sus frutos la realidad de su fe y de su arrepentimiento. Estos hombres, estas mujeres se estaban escondiendo detrás de sus actividades religiosas para calmar
sus conciencias. Mis hermanos, eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Vivir en el resto de la semana como un mundano y luego venir a la iglesia a calmar tu conciencia cantando himnos con tus ojos cerrados. Eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Tú te estás escudando, te estás escondiendo detrás de una religiosidad barata. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor en otra ocasión, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes ven, hermanos, ¿cuál es el meollo de este asunto? No es estar en un lugar físico. Se trata del corazón. Estas personas estaban en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas, trayendo los sacrificios correctos, pero su corazón estaba dañado. Su corazón estaba dañado. Y por favor, que nadie, absolutamente nadie, piense en este lugar en el día de hoy que está exento de ese problema por más años que tenga siendo miembro de esta iglesia. Porque este pasaje nos presenta una seria advertencia sobre la posibilidad de parecer un creyente sin serlo. Estar lleno de hojas y no tener fruto. Mis hermanos, ¿se puede tener una mera apariencia de piedad? Dice Pablo. ¿Recuerdan en 2 Timoteo capítulo 3? Versículo 5 dice Pablo: Timoteo, habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la piedad es eficaz. O sea, la verdadera piedad hace algo. Si los frutos no concuerdan con la piedad que tú profesas con tus labios, entonces es una piedad ineficaz y es una piedad peligrosa. Pablo le dice: Timoteo, debes evitar ese tipo de personas. Cuídate de ellas, Timoteo, porque destruyen a otros mientras se destruyen a sí mismos. Es terrible irse al infierno, ¿verdad? Desde la sombra de un púlpito. Es terrible irse al infierno desde la sombra de un púlpito. La piedad que no produce nada es peligrosa, hermanos, porque engaña al que lo posee, al que posee ese tipo de piedad, creyendo que es lo que no es, y se convierte en un foco de infección para todos los que están a su alrededor y ven su vida y piensan que lo que tú estás viviendo es el cristianismo. Eso es un foco de infección. A estos evita, dice Pablo. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber si la piedad que yo profeso es una piedad eficaz? O para usar el lenguaje de este pasaje, ¿cómo puedo darme cuenta si yo soy una higuera que solo tiene la apariencia de estar bien? Bueno, todo comienza con el arrepentimiento y la fe. Todo comienza con el arrepentimiento y la fe. Esa es la puerta de entrada para conocer a Cristo, ¿verdad? Porque nadie puede buscar un Salvador si no cree que tiene la necesidad de ser salvado. Déjame hacerte una pregunta. Déjame ayudarte en esta mañana. ¿Alguna vez tú te has visto a ti mismo como un pecador que merece justamente el infierno por causa de tus pecados? Porque si no es así, tú no eres cristiano. Recuerden lo que decíamos la semana pasada: la iglesia es la única institución del mundo que tiene como requisito para ser miembro de ella que hay que ser pecador. Si tú no crees que eres pecador, tú no eres cristiano. Oh sí, pastor, yo lo sé, yo sé que yo merezco el infierno. Muy bien.
Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados? ¿Tú has venido delante de Dios reconociendo tus pecados como pecado? No como faltas, no como errores, no como debilidades, como pecados, como transgresiones de la ley de Dios. Y le has pedido a Dios que te perdone de ellos y que desarraigue esos pecados de tu corazón. O déjame hacerte una pregunta más crucial. ¿Tú vives una vida de arrepentimiento? Tú vives una vida de arrepentimiento. Nota que yo no te estoy preguntando si ya llegaste a ser perfecto y ya no pecas, porque eso nunca va a suceder de este lado del cielo. Ahora, tú estás luchando contra las tendencias pecaminosas de tu corazón cuando tú percibes la idolatría obrando en tu alma, cuando tú percibes, por ejemplo, el materialismo que es tan obvio en estos días de Navidad. ¿Qué tú haces con tu pecado? ¿Tú vives una vida de arrepentimiento? Tú estás luchando contra la tendencia pecaminosa de tu corazón. Tú tomas en serio tus pecados cuando los cometes. Te causan vergüenza en la presencia de Dios y un deseo de ser librado de una vez por todas de la presencia del pecado en tu vida. Tú vives una vida de arrepentimiento. Tú aceptas con humildad que otros te reprendan. O tú eres de los que viven a la defensiva, autojustificando todo lo que tú haces. Todo el tiempo. Uno de los frutos más sintomáticos del arrepentimiento es que desconfías de ti mismo. Porque tú sabes que tú eres pecador. Una persona que vive una vida de arrepentimiento desconfía de su propio juicio. Tú desconfías de ti, sabiendo que tienes un enemigo adentro de tu corazón. ¿Es ese fruto palpable en tu vida? ¿Eres una persona enseñable, abierta al consejo? ¿O tú te has dedicado a crear tu propia versión del cristianismo para que se ajuste con tus gustos y preferencias personales? Sí, hermano, créame, este es un mensaje que no es fácil de oír y no es fácil de predicar. Pero nosotros vamos a dar cuenta a Dios por vuestras almas. ¿Y qué de la fe? Dijimos arrepentimiento y fe. ¿Qué de la fe? ¿Tú has puesto toda tu confianza únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados? Oh sí, pastor, yo hace varios años que yo soy miembro de IBCJ. Qué bueno. Pero tú sigues confiando en Cristo como al principio. No solo para tu salvación, sino también para tu santificación. En otras palabras, tú puedes ver en tu vida un sincero deseo de obedecer a Cristo, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y no porque quieres ganar aceptación delante de Dios, sino movido por el gozo y la gratitud de saber que ya fuiste aceptado. Y porque reconoces que Él es infinitamente más sabio que tú. ¿Eres tú de los que puedes decir al Señor en oración: Señor, yo sé que tú eres infinitamente más sabio que yo y por eso amo tu palabra y deseo obedecerla? Porque eso es parte de la confianza, eso es parte de la fe del creyente en Cristo. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, no le importan mis palabras. Mi hermano, mi amigo, tú amas la palabra de Dios.
Tú amas la palabra de Dios. Tú amas este lugar donde la palabra de Dios es predicada domingo tras domingo, porque los judíos iban al templo cada semana, pero no para encontrarse con Dios, no para escuchar su palabra. Era para calmar sus conciencias. Ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Tú vienes a la iglesia con la expectativa de encontrarte con Dios y con su pueblo y cantar juntos sus alabanzas y escuchar la predicación de su bendita palabra. ¿Tú anhelas eso? ¿O tú faltas a la iglesia por cualquier quitametapaja? Déjame aterrizar esto un poco más. En la providencia del Señor, este próximo domingo es 25 de diciembre. No hay que ser muy inteligente para saber que el sábado es 24. Y el próximo es 1 de enero. Es decir, que la noche anterior es 31. Honestamente, mi hermano, de verdad, con honestidad delante de Dios, ¿tú estás planificando las cosas que vas a hacer estos 2 próximos fines de semana para poder estar en la casa de Dios en su día? ¿O ya estás considerando la posibilidad de no venir? Porque en el fondo es más importante para ti lo que se hace el 24 y lo que se hace el 31. Mi hermano, mi hermana, ¿sabe de qué se trata todo esto? De creerle a Jesús. Esto no es legalismo. No, esto es creerle a Jesús que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, porque esa es la vida que se vive en santidad y en obediencia a la voluntad de Dios. No a los impulsos de tu engañoso y pecaminoso corazón. Y obviamente ni hablar de celebrar estas fiestas como las celebran los paganos que no conocen a Dios. Ni de eso voy a hablar. Los mandamientos del Señor no son gravosos, dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Lo que es gravoso es el pecado que mora en ti y en mí, en mi corazón también, que nos hace tan difícil obedecer a Dios y hallar el gozo que solo se encuentra en la obediencia. No son los mandamientos lo que son gravosos, es la pobredumbre de tu corazón y del mío. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice el salmista, y precisamente por eso alegran el corazón. Alegran el corazón. ¿Tú crees eso? ¿O tú eres de los miles y miles que asocian la palabra santidad con santurronería desabrida, apagada, aburrida? Cuando tú oyes la palabra santidad, ¿cuál es la imagen que viene a tu mente? ¿Es la de un santurrón? ¿O es la de un hombre feliz? Pero ahora viene la pregunta más crucial de todas. ¿Es perceptible para las personas que te rodean que con el paso del tiempo te pareces cada vez menos a ti y cada vez más a Jesús? Es perceptible a las personas que te conocen y te rodean que cada año tú te pareces menos a ti y cada vez te pareces más a Él. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, dominio propio. ¿Sabes lo que es eso? Ese es un cuadro de Jesús. Que el Espíritu Santo va formando en el corazón de aquellos que creen. Sí, yo sé que todos tenemos una lucha con el orgullo y con el egoísmo. Esta semana en nuestro grupo pequeño estábamos hablando de ese tema y decíamos, wow, ¿quién está libre de esto? Nadie está libre de esto. Todos tenemos una lucha con el orgullo, con el egoísmo. Todos tenemos, incluyendo a este que está aquí predicando, todos tenemos la tendencia a la idolatría, a encontrar en otras cosas fuera de Dios nuestra satisfacción y nuestra alegría. Y todo eso es contrario al carácter de Cristo. Pero tú estás luchando contra eso. Tú estás tratando de identificar dónde el egoísmo, el orgullo, la idolatría se está manifestando en tu corazón y estás luchando contra todas esas características de tu viejo yo, todo eso que te hace parecerte más a ti y menos a Él. Mis hermanos, el Señor sabe la carga con la que yo vine al púlpito esta mañana. Porque amo esta iglesia. Porque no quisiera que ninguno aquí se esté autoengañando, creyendo que es lo que no es. Sí sabemos que todo creyente puede pasar por periodos de enfriamiento espiritual. Todos pasamos. Por eso a veces es difícil diagnosticar el verdadero estado del corazón. Y puede ser que haya alguno aquí que esté pasando por ese invierno del alma, por ese enfriamiento espiritual. Pero un verdadero creyente reacciona tarde o temprano al llamado amoroso y tierno de su Salvador a volverse a Él como al principio. Tal vez mi amado hermano, tú te has enfriado en tu fe, tal vez te has alejado del Señor. Entonces vuélvete a Él. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. ¿Tú recuerdas cómo eran tus primeros años en el Señor? ¿Tú recuerdas cuando Él te hizo suyo por la fe y tú entendiste lo que eso significaba? Dice Octavio Winslow: recuerda tu primer dolor por el pecado y tu primer gozo ante su perdón. Recuerda lo apreciado que era Jesús, lo gloriosa que era su persona, lo fragante que era su nombre y lo rica que era su gracia. ¿Tú te acuerdas de eso? Arrepiéntete. Vuélvete a Él. Aunque te parezca imposible regresar a donde estabas, Jesús es un gran Salvador y Él puede hacer que tu vida espiritual vuelva a florecer como al principio, tal vez como nunca antes. Él puede hacer eso. Ve y clama estas palabras hacia el norte, dice en Jeremías 3, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo. ¿Tú oíste eso? Dios mismo te garantiza que puedes volver. No importa lo lejos que estés, puedes volver, porque Él es un Dios misericordioso. Sigue diciendo Winslow:
No te hace falta nada más que esta invitación de Dios. Aunque Satanás te desanime, aunque tus pecados clamen contra ti, aunque la culpa, la incredulidad y la vergüenza se confabulen para obstaculizar tu camino, si Dios te dice que regreses, no requerirás nada más. No necesitas ninguna otra cosa. Él desea aceptarte de nuevo para perdonar tus pecados, para olvidar tu mezquina ingratitud, para sanar tu rebelión. Tienes una sólida garantía para regresar, por numerosos que sean los motivos de desánimo y la oposición a la que te enfrentes. Dios, el misericordioso, te está invitando a volver. Examina, mi hermano, el estado de tu corazón. Examina el estado de tu corazón. Y al hacerlo, no dejes a un lado el evangelio. No dejes a un lado el evangelio, porque independientemente del estado en que se encuentre tu alma delante de Dios, la salvación sigue siendo solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. ¿Saben cuál es la parte más irónica de esta historia en Marcos 11 y la más extraordinaria? ¿Cuándo ocurrió la maldición de la higuera? El lunes en la mañana. El Señor fue arrestado el jueves en la noche. Fue juzgado apresuradamente en la madrugada del viernes y crucificado en la mañana durante la fiesta de la Pascua. Así que, sin darse cuenta, los líderes religiosos de la nación contribuyeron al cumplimiento del plan redentor de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese plan simbolizado en todos esos corderos que por siglos habían sido sacrificados en el altar. Y de esa manera, al matar a Jesús, se puso punto final a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los santificados. En otras palabras, mis hermanos, al matar a Cristo, estos hombres apresuraron la muerte de la higuera. Pero allí se abrió un manantial de perdón que sigue abierto hasta el día de hoy. Me encantó como lo ha dicho alguien: el perdón pleno y gratuito está escrito en cada gota de sangre que brotó del Calvario. El perdón pleno y gratuito está escrito indeleble en cada gota de sangre que Jesús derramó en la cruz. Mi amigo, no son rituales en un templo lo que necesitas para ser salvo. Es confiar únicamente en el sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en lugar de pecadores, como tú y como yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no hay términos medios aquí. Mi amigo, no hay términos medios aquí. Miren lo que sigue diciendo Marcos en el versículo 18. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruirle, porque le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Increíble. Ellos no estaban indignados porque desde su punto de vista Jesús hubiera deshonrado el templo al actuar de esa manera, o porque Jesús haya interpretado mal las escrituras. No, la razón por la que querían matarlo era porque tenían temor de que la gente se fueran detrás de él y ellos perdieran su posición de influencia y de autoridad. Si Cristo gana, nosotros perdemos. Si Cristo pierde, nosotros ganamos. En otras palabras, o mantienes intacto tu orgullo, creyendo que no necesitas a un Salvador, o vienes a Cristo humillado en arrepentimiento y fe. No hay otra opción.
I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Bring around the rosy, a pocket full of posies. Doctor gave you diagnosis, turns out you're just hella nosy. You're always in my business, but this ain't a floral shop. I wish you would begonia, but you never seem to stop. So why don't you mind your own? You've been in the class too long. You singing the same damn song, time for you to move along. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Why you stressing all the time? Stop and give the roses a smell. There's so much more to life than trying to give everybody hell. You used to make me laugh a little, you used to be so silly. Now one day you're a daffodil, the next day you're a lily. Your two lips short you a lot of flap. You should close them like a Venus flytrap. I don't wanna hear what you said. I don't want your weeds in my bed. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate flower, but I'm here to tell you I'ma take back the power. I like to dip my fries in sweet and sour. Why you stressing all the time? Stop and give the roses a smell. There's so much more to life than trying to give everybody hell. You used to make me laugh a little, you used to be so silly. Now one day you're a daffodil, the next day you're a lily. Your two lips short you a lot of flap. You should close them like a Venus flytrap. I don't wanna hear what you said. I don't want your weeds in my bed. I like to dip my fries in sweet and sour. I know you think you're the man of the hour. I know you think I'm a delicate